Creo que la pregunta de Carmen requiere un análisis mucho más profundo del que comentarios que hacíamos nosotros en el programa. Y para ello creo que he invitado precisamente para el tema a los Jorge Barbará, teólogo, profesor de universidades francesas, eh, analista de la política. Y con él, bueno, vamos a hablar sobre qué deja los abuelos. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gusto de verlos. Muchas gracias por la invitación, Ricardo y José. ¿Qué déjame? Escucho con un poco de dificultad. El audio lo tengo un poquito complicado. ¿Qué, qué deja Menem? ¿Qué deja Menem? ¿Qué deja Menem? Bueno, la verdad es que, bueno, la introducción que hiciste vos respecto de que un hombre que tenía tanto poder y tanto consenso muere prácticamente junto a muy pocas personas, refiere un poco la situación de la República Argentina y el problema que presenta Menem, que gobernó durante 10 años y que fue reelegido de manera importante, con una mayoría grande. Si tuviéramos que hacer un pequeño balance, tendríamos que ver qué significaron las privatizaciones. Las privatizaciones no solamente significó el desguace del Estado, sino particularmente significó una reformulación institucional, porque la idea era, desde el punto de vista del diseño, sustraer a las instancias políticas discrecionalidad del poder, vale decir, que no tuvieran discrecionalidad del poder sobre el sistema productivo del país, sino por el contrario, que los controles lo hiciera no el ámbito político, sino los entes reguladores. Y se suponía que en el diseño de los entes reguladores debían ser ubicados por concursos a través de expertos e independientes del poder político. Los primeros tramos que se hicieron, particularmente con la electricidad y el gas, que incluso se diseñaron estas instituciones a través de leyes y no de decretos, de alguna manera encaminaba a ese punto. Esto se frustró. No obstante, la República Argentina, junto con el esquema de privatizaciones, estableció de la mano de de Cavallo, esto que vos señalaste al comienzo, la convertibilidad, vale decir, la prohibición al Banco Central de emitir sin cobertura en términos $1, $1, lo cual significó durante un determinado lapso una estabilidad marcada, de tal manera que esto significó algo nuevo en materia de la política y de la ciencia política misma, porque se produjo un ajuste y simultáneamente un consenso, contradiciendo lo que es prácticamente una regla en términos de praxis política, que si hay ajuste en términos económicos, hay fracaso en la política. Por el contrario... Jorge, perdón que lo interrumpa, pero no sé si me está escuchando allí. Sí, ahora sí. No, quería interrumpirlo por esto, digo, porque los defensores del menemismo, algunos que han salido a hablar en las últimas horas también, señalan que en realidad quienes pusieron los palos en la rueda fueron los sindicalistas que no dejaron que se promoviera una especie, no sé si de flexibilización o un nuevo marco vinculado al trabajo, y que los propios empresarios no invirtieron, sino que se llevaron la plata en vez de hacer la transformación que había que hacer. Eso dicen los defensores. Yo tengo otra mirada. No creo que hayan sido los sindicatos, por el contrario, salvo casos aislados, entre ellos Moyano, que llevó una actividad muy fuerte contra el esquema de Menem. Yo creo que los sindicatos, en términos
generales estaban alineados. Sí creo que el problema clave que tuvo el sistema fueron particularmente la corrupción y la frivolidad, que van uno de la mano de otro. Vale decir, no es precisamente una figura de fortalecimiento de los actores estatales la imagen de, por ejemplo, María Julia Alzogaray o el propio Menem con su permanente frivolidad. Y tampoco me parece a mí que lo que se refiere a corrupción sea un dato menor. El hecho de que se encuentra empalidecida la corrupción en términos comparativos con el kirchnerismo y con lo que vino después, haciendo un paréntesis con De la Rúa, yo creo sinceramente que la corrupción es quizá, y esto más de una vez lo han dicho de ustedes en sus editoriales, de que la corrupción es el anclaje más fuerte a un subdesarrollo y a un país que tendría que ser prácticamente potencia planetaria y está reducido a un ámbito periférico cada vez peor, de tal manera que incluso se ha roto la pertenencia de la juventud, que no ve en la Argentina un futuro, sino lo ve afuera del país. Y esto tiene mucho que ver con la corrupción, y Menem tuvo mucho que ver con esto. Jorge, vos tocaste un tema y hablaste del sindicalismo. Yo creo que hay algún sindicalismo que se fortaleció en la época de Menem, particularmente Moyano, con la destrucción de los ferrocarriles, es decir, ramal que para, ramal que cierra, y esto potenció de alguna manera al sindicato de camioneros que tomó prácticamente las riendas de todos los fletes y de todo el transporte de todo el país, no solamente de los cereales, sino de la mayoría de los bienes que se transportaban en la República Argentina. Y la otra pregunta que quería hacerte es, ¿ven en todo caso, visto lo que hoy tenemos como país, representó el pragmatismo del peronismo como ideario fuera de todo aspecto ideológico, partiendo de una concepción neoliberal que choca con el populismo del kirchnerismo, también pragmático desde ese punto de vista? Bueno, no encuentro mejores palabras que las tuyas en tu pregunta. Sí, creo que muestra el pragmatismo extremo, que incluso en la reminiscencia el propio Perón lo tuvo en la primera presidencia, en la segunda con los contratos petrolíferos, que luego Alfredo Palacio lo impugnó en el Congreso, de tal manera que no obstante haber nacionalizado todo, no obstante haber reformado la Constitución en términos radicalmente distintos a lo de la Constitución nuestra, terminó teniendo una apertura bastante liberal. Pero, a ver, yo creo que sí, que Menem ejerció el poder a secas, vale decir, sin ningún título de atadura ideológica. Y esto, si bien es cierto que de alguna manera lo está emparentando con Maquiavelo en cuanto al éxito y el mantenimiento del poder, va de la mano al pragmatismo que vos de manera, digamos, subyacente lo estás sugiriendo, no es menos cierto que junto a eso llevó siempre una política de acuerdo, de paz, una política de no confrontación. No se podría decir sensatamente que los 10 años de Menem fueron años de grieta. Por el contrario, incluso cuando tuvo que reformar la Constitución, para bien o para mal, la hizo en acuerdo con Alfonsín y el Partido Radical, de manera que yo no veo en esto un odio tan profundo. Y esto que tanto se reprocha respecto de los indultos, en verdad, los indultos después significaron para todos los militares indultados la vuelta a la cárcel, mientras que en indulto de cientos y varios de la guerrilla que habían sido indultados, entre ellos Firmenich. No te olvides, Ricardo, que Firmenich fue uno de los que mató a Pedro Eugenio Aramburu, uno de los asesinos.
Y en ese sentido fue beneficiado por esto, de manera que ha habido, con esto lo que quiero decir, independientemente de las ideas de cada uno, que hizo esfuerzos por la pacificación y superación, y no le tembló el pulso cuando Zein el-Din intentó hacer un golpe de Estado dentro de los cuarteles, pero que tenía consecuencias para la política. De manera que yo creo que fue un hombre, en términos generales, de acuerdo, no había grieta, y además, a ver, dejó pendiente una cuestión. Alfonsín había realizado el contrato social de carácter político. Ya estábamos en camino de una democracia que no tenía vuelta atrás. El menemismo había hecho un contrato social de carácter económico a través de un sistema de estabilidad. Posiblemente quedaba pendiente el contrato social de carácter social, vale decir, de hacerse cargo de las profundidades asimétricas en términos de riqueza y de pobreza. Sin embargo, lo que vino después fue la profundización de la ruptura del contrato social de carácter político, con la grieta, la ruptura del contrato social de carácter económico, nunca más se pudo restaurar estabilidad, la profundización de la ruptura del contrato social de carácter político y, lo que es más grave, la ruptura del contrato social de carácter histórico, porque la falta de pertenencia que tiene la juventud en la República Argentina habla de que la inmensa mayoría de los jóvenes y los jóvenes que se están cultivando en nuestras propias universidades no ven el futuro acá sino en otro lado. Hay ruptura del contrato social, de la fluidez de las generaciones y de la estabilidad de las generaciones en un determinado territorio. Por lo tanto, yo creo que después los gobiernos han sido bastante peores. Bien, tenemos que ir cerrando el bloque. Me quedaré muchas preguntas para hacerle, Jorge, pero claro, digamos que nuestra sociedad también ha oscilado de un lado a otro sin ningún tipo de equilibrio en el medio, ¿no? Es muy pendularmente. Y basta, recién decía Ricardo, que murió casi en la soledad, por decirlo de algún modo, Menem, sin aquel aparato que él tenía a su alrededor, pero porque también el poder lo fue perdiendo y pasó a otro segmento, a otra parte de la historia. Digo, también hay que evaluar cómo hemos sido nosotros a la hora de transferir el poder a alguien, ¿no? Es cierto, José, pero a ver, si bien es cierto que la sociedad ha ido cambiando, no es menos cierto que la conducción que ha tenido el país ha sido cada vez más degradada. Por lo tanto, yo creo que muy buena culpa la han tenido los dirigentes. Yo te diría que después de que se ha hablado de que lo importante no son los méritos y lo importante es desmantelar el Estado para ampliar el ejercicio del poder político, que es lo que señaló Ricardo al comienzo al advertir cómo se está desguazando al poder judicial para poder tener un solo poder, el poder político de quien manda, el kirchnerismo. Me parece que someter a la sociedad a una, digamos, auditoría de su comportamiento, me parece que la sociedad lo único que ha hecho es tratar de sobrevivir con la degradación de los actores institucionales que lamentablemente hemos tenido, uno tras otro. Bien, bien. Creo. Jorge, muchísimas gracias por la gentileza, este contacto y por tu análisis. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias a ustedes, muy honrado.